Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de electricidad. Bueno, vamos a hablar del sistema eléctrico en la República Dominicana. Bernardo Castellanos, consultor, está con nosotros en esta noche. Gracias, Bernardo, por estar acá en la hora 22. Quiero preguntarte, ¿por qué el sistema eléctrico, el mundo eléctrico en la vida dominicana hace tanto sonido? No tenemos paz cuando no es que la tarifa sube, es que las plantas tienen averías, es que viene el fideicomiso, si es bueno o si es malo, que las plantas se sobrevalúan. Siempre hay un inconveniente. ¿Qué es lo que sucede en esa área tan importante, tan vital para nosotros? Bien, buenas noches. Para mí, de nuevo, un placer compartir con usted y con su teleaudiencia en este programa. Mira, yo creo que el problema de esta gestión de gobierno en el área eléctrica se debe esencialmente a la incoherencia de las ejecutorias con relación a los planteamientos cuando eran oposición. Perdón, te hago un paréntesis. Al hacerte la pregunta, esa situación viene de lejos, pero veo que tu respuesta se enfoca a que lo que yo pregunto lo circunscribes a esta gestión de gobierno. ¿Es así? Bueno, digamos, lo pasado es pasado, ¿verdad? Como dice la canción de José José. De todas maneras, el mal del sector eléctrico, de las pérdidas, etcétera, es algo que tiene su génesis posiblemente de cuando Trujillo estatizó el sistema. Pero si tú comparas la gestión estatal, cuando era la CDE que lo controlaba todo, y yo de eso puedo dar testimonio porque yo entré a trabajar en la CDE en el año 80, durante la administración del ingeniero Paniagua, y luego vino José Florentino y Marcelo Jorge. Y en el año 86, cuando el PRD sale del gobierno, que entrega la CDE a Balaguer, en la transición Balaguer creó una comisión que siempre se estila crear, que es la comisión de transición para indagar todas las informaciones de las diferentes instituciones, y esa comisión la precedía Roberto Saladín, que posteriormente fue gobernador del Banco Central y se conocía como la Comisión Saladín. El informe de la Comisión Saladín en el año 86 establecía que en el sector eléctrico, le hace la CDE, lo que se proyectaba para el 1987 era un subsidio en el orden de los 60 millones de dólares, eran 200 millones de pesos y algo. Estamos hablando que la tasa estaba alrededor de 3 por 1, o sea, 200 y pico millones de dólares, y las pérdidas totales del sistema eran en el orden del 24%, 25%. ¿Menor que ahora? O sea, estamos hablando 40 años después, y yo te puedo decir categóricamente que nunca en el sector eléctrico post-capitalización, o sea, del 99 para acá, hemos tenido esas cifras. Nunca hemos alcanzado las pérdidas en conjunto del sector eléctrico en el orden del 22%. Una distribuidora puede llegar puntualmente a ese valor, pero en su conjunto hoy día están en un 34%, 35%, con EDESTE con pérdidas por encima del 50%, pérdida total. O sea, cuánta energía, o sea, cuánto yo cobro versus cuánto yo gasto, o sea, en términos de energía. EDESTE tiene 52-53% a diciembre, que es el último dato oficial publicado. Eso luce absurdo. Bueno, puede ser absurdo y puede ser el Macondo de García Márquez, pero es la realidad. Y tú tienes que, por ejemplo, en el 2021, el déficit en flujo de caja de la distribuidora, léase, cuánto cobraron en todo el año, cuánto gastaron, fue de 1.050 millones de dólares. 150 millones de dólares más que el déficit en flujo de caja del año 2020, que fue en el orden de los 840 millones de dólares. O sea que en el aspecto de distribución y en el aspecto de generación económica vamos decreciendo. Bueno, realmente en esta gestión no ha habido ninguna mejoría a pesar de los discursos oficiales que tratan de presentar una realidad que sus propias cifras que ellos publican y que cualquiera que sepa sumar y restar descubre rápidamente que todo lo que dicen es mentira. Pero yo he visto algunos análisis y exposiciones muy claras, muy precisas del señor Astacio,
quien es el coordinador de todas las sedes. Vicepresidente ejecutivo Sí, del Consejo Unificado. y verdaderamente hasta me llenan de motivación porque de acuerdo a lo que él indica, me dice que la situación en el aspecto de administración de las sedes va mejorando. Sin embargo, tú contradices esas posturas que tiene el licenciado Astacio. Digo, yo no lo contradigo, lo contradicen los números que ellos Ya. publican periódicamente en lo que se conoce el informe de desempeño del sector eléctrico. Porque todos mis análisis yo los baso no en especulaciones ni en crear expectativas, porque yo aquí no defiendo intereses, yo aquí defiendo la verdad. Y la verdad mía está sustentada en las cifras oficiales que a mí nadie me puede desmentir, porque yo no me invento, yo lo único que hago es sumar y restar y multiplicar y dividir, pero las cifras están ahí. Y tú coges, por ejemplo, el informe de desempeño del sector eléctrico de diciembre del 2021, que es el último publicado, y ahí está toda la historia. O sea, ese déficit en flujo de caja que yo estoy hablando, yo no me lo invento, tú lo sacas de ahí sumando y restando. Y es un dato sencillo. ¿Cuál fue el subsidio programado en el 2021 para el sector eléctrico? Inició con 52 mil millones de pesos. Y cuando vino el presupuesto complementario, hubo que aumentar 7 mil millones de pesos. Terminó en 59 mil millones de pesos, que es más o menos la misma cantidad que es el déficit en flujo de caja. Porque una cosa hay que tener clara, lo que es subsidio, otra cosa es lo que es déficit. Déficit es el déficit financiero, o sea, el déficit en flujo de caja es lo que te mide la operatividad o el desempeño en un año de las distribuidoras, que son las cajas registradoras del sector y donde realmente se concentra todo el desastre y el déficit del sector eléctrico. Ahora, el subsidio es de cuánto ese déficit que ocurre el gobierno transfiere económicamente. Entonces, lo que hay que analizar no es el subsidio, sino el déficit, porque el déficit es la operatividad. O sea, es como el ejercicio fiscal de una empresa en un año. Entonces, este dato, por ejemplo, las cobranzas de las distribuidoras el año pasado apenas cubrieron el 74-75% de la compra de energía de los generadores. O sea, que las distribuidoras tuvieron un déficit del 25% de la factura de los generadores, más todos los gastos operativos, más todos los gastos financieros, más las inversiones. Ese déficit de 1.050 millones de dólares es para cubrir el 25% faltante para pagar a los generadores, cubrir todos los gastos operativos y cubrir las inversiones. Entonces, o sea que hay un déficit no solamente, o sea, un déficit que va creciendo, porque el déficit es desde hace muchos años. Hay un déficit en la pérdida de energía suministrada, pero también va creciendo el déficit en la gestión financiera. Claro. El origen de ese déficit, o sea, el déficit, el origen primario son dos factores. Número uno, la pérdida de energía. O sea, del 100% de la energía que los generadores les venden a las distribuidoras solamente facturan en promedio, o sea, entre las tres, alrededor del 32-33%. Pero como no cobran el 100%, o sea, en un mes pueden cobrar hasta el 101% porque cobran facturas viejas, pero en promedio cobran 96-97%. Entonces, esa diferencia te dice a ti que las pérdidas totales, que es cuánto yo compro versus cuánto yo cobro, andan en el orden del 34-35%, pero cuando tú te vas distribuidora por distribuidora, tú te encuentras que de norte y de sur andan en menos de 25% las pérdidas, pero de este andan en 53%. Entonces, ese es el déficit en términos de energía. Ahora, y el déficit, eso, cuando tú lo traduces a déficit monetario, en términos de dinero, pues esa pérdida en energía, porque la pérdida técnica máxima debería ser un 15% y tenemos un 34%. O sea que tenemos que bajar 20 puntos porcentuales para por lo menos situarnos en el umbral superior de lo que debería ser una distribuidora eficiente. Pero lo óptimo sería que tuvieran en el orden del 10 al 12%. Ese es un parámetro mundial, regional. Es el parámetro, digamos, más o menos de referencia de lo que sería una gestión óptima a nivel de pérdida de energía. Pero para República Dominicana u otros países tienen esos mismos criterios. Por ejemplo, en Panamá las pérdidas andan por el orden del 11%, 12%. Ahora, para tú bajar del 34% al 15%, al 12%, hay que hacer cuantiosas inversiones en reducción de pérdidas, porque tú tienes, por ejemplo, que hay alrededor, se estima,
que alrededor de 1 millón de usuarios de la energía, o sea, gente que consume energía, esa energía no se le factura porque no tienen contadores. Entonces, además de eso, hay que hacer remodelaciones en las redes de distribución, transformadores, subestaciones para mejorar el voltaje, y estamos hablando que eso requeriría una inversión en el orden de los 1.500 millones de dólares. ¿Y en los países desarrollados, cuál es el parámetro de esas estadísticas? No, en los países desarrollados esas pérdidas andan en el orden del 10, 8%. Andan en el 10 del 8%, porque el concepto de robo de energía en los países desarrollados no existe. Sí. No existe. O sea, aquí sí existe. Ahora, ¿qué pasa? Que aparte de ese problema de pérdida de energía, tú tienes el exceso de gasto que tiene la distribuidora. Porque, por ejemplo, para citar No, pero ahí no, Bernardo, exceso de gastos. De gastos corrientes, claro. No, pero es que si la joya de la corona de esta gestión, y vuelvo al señor Astacio, al administrador, vicepresidente de todas las sedes, es la eficiencia, la pulcritud, el control, los ajustes que se han hecho ahí, bueno, las economías. Bueno, es algo muy sencillo. Por ejemplo, mire, este documento que dice aquí, el PRM no acudirá a la firma del pacto eléctrico. Fue una declaración pública que se emitió en febrero del 2019. Precisamente los voceros del PRM en esa gestión eran el hoy ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que era el director ejecutivo de la Comisión de Energía del PRM, y Andrés Astacio. Y mira lo que dice aquí. Ellos se negaron a firmar el pacto eléctrico del gobierno pasado, que es exactamente el mismo pacto que firmaba este gobierno, sin cambiarle una coma, ni agregarle un punto. Y plantearon 10 puntos. 10 puntos que eran, o me dan esos 10 puntos o no firmamos. No hay que vamos a negociar, no. Ellos exigieron el cumplimiento sine qua non de 10 puntos. Y yo te voy a leer lo que dice el punto número 10. El punto número 8. Ellos exigían que el pacto contemplara este párrafo. El compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Tú sabes, en noviembre que se produce el aumento de la tarifa eléctrica escalonada, que ya vamos por 3 trimestres. Noviembre de 2021. 2021, vamos por 3 trimestres. ¿Sabe cuánto era el gasto corriente, el gasto operativo de la distribuidora con relación a los ingresos? ¿Y cuándo es hoy todavía? 24%. O sea, 14 puntos porcentuales por encima de lo que ellos exigían al gobierno pasado que tenía que haber para pensar en subir la tarifa eléctrica. Fíjate que el párrafo que yo leí, y lo leí textualmente, no dice que la tarifa eléctrica se va a subir si hay variabilidad en los precios de los combustibles. No, la condición sine qua non que el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio exigían para hablar de subir la tarifa eléctrica era los gastos corrientes de la distribuidora, los gastos operativos, porque por el despilfarro que había tenían que ser el 10%. Y en esa época estaban como el 25, 26%. Entonces ellos ahora, en vez del gobierno, con un 24% de gasto corriente, que significa 200 millones de dólares en exceso de lo que deberían tener la distribuidora. O sea, hay que reducir a la distribuidora a 200 millones de dólares anuales. Entonces, con eso le clavan a esta sociedad un aumento brutal de tarifas que perjudica a los que menos tienen, a los que menos pueden, porque ese aumento afecta al 75% de los clientes de la distribuidora, que son los que consumen 200 kilovatios hora al mes o menos. Entonces, eso es despilfarro. Y si bien es cierto que esta gestión ha reducido empleomanía, porque la encontró en alrededor de 8.000 empleados, 8.000 y pico, cuando estudios que hay desde el año 2011, actualizados en el 2016 por la firma chilena INECON, establecen que las 3 distribuidoras deberían tener una empleomanía de 1.800, 1.900 empleados. Hoy día, con toda la reducción que han hecho en esta gestión de unos 1.000 y pico de empleados, netos, porque también ellos han introducido nuevos empleados, inclusive con mejores salarios. Esa reducción de empleomanía, todavía hoy día las distribuidoras tienen cerca de 3 veces la nómina, por encima de 3 veces la nómina que deberían tener según ese estudio que hizo la empresa chilena. Entonces, eso no es eficiencia, eso es despilfarro. Y estamos hablando de 200 millones de dólares. Y tú te encuentras, por ejemplo, que ellos cuando llegaron denunciaron que había muchas nominillas en la distribuidora, entonces había gente que oficialmente, por ejemplo, estaba declarado ganando un salario, pero tenían otras nominillas que tenían compensaciones, esas nominillas no se hacían públicas. Hicieron la denuncia, pero nunca presentaron las nominillas. Ahora, en la información que se publica en los portales de la distribuidora, yo saco este dato que está ahí, que es oficial.
De las nominillas yo no sé porque yo no he visto información. Ahora, antes los miembros del consejo de la distribuidora, que habían 3 consejos, se sustituyó ahora por uno de 11, antes eran 3 de 7. Sucede que antes ganaban 175,000 pesos mensuales según la nómina que se publicaba. Ahora ganan 250,000 y hasta 400,000 pesos. Los administradores ganaban 250,000 o 300,000 pesos. Ahora ganan 600,000 pesos. Entonces yo quiero que tú me digas, ¿cómo a esta sociedad se le puede justificar que empresas que están técnicamente quebradas, porque las distribuidoras están técnicamente quebradas, no de este gobierno, hace tiempo que están quebradas, porque una empresa que no genera ingresos para cubrir sus gastos está quebrada? Las distribuidoras subsisten hoy, han subsistido, digamos, de la capitalización para acá, esencialmente por el subsidio que da el gobierno. Entonces, si usted los cobros apenas le da para el 75% de la energía que usted compra, imagínate que el gobierno no le da subsidio. ¿Qué sucedería? No podrían tener un empleado. No. Y nada más podrían, entonces habría que reducir la oferta de energía un 25%, entonces habría que estar todo automatizado, porque no tienen dinero para cubrir sus gastos operativos. Entonces, en esa situación, tú tienes esos niveles de salario, y yo quiero que me digan a mí cuántas empresas en este país del sector privado rentables pagan esos niveles de salario que pagan la distribuidora a sus altos ejecutivos, de 300,000 y 600,000 pesos, pero peor aún. Sin embargo, ¿Qué empresa del sector privado quebrada va a pagar esos niveles de salario? Y va a tener ese exceso de empleomanía. Entonces, ¿dónde está la eficiencia? sin embargo, ingeniero, recientemente vi una declaración del administrador de Edesur, el ingeniero Milton Morrison. Mi gran amigo. Su gran amigo. Bueno, vamos a ver cómo usted evalúa lo que le voy a decir. Decía él que primero Edesur empezó a bajar su nivel de déficit y su nivel en términos operacional para aportar una mayor cantidad de luz, de mejoría en el servicio. Y le agregaba que realmente había un proceso de recuperación que se traducía incluso hasta en decir y entender que la mayoría de la población más pobre sigue pagando normalmente el suministro que presta Edesur. ¿Usted qué piensa? Mira, aquí el problema no es de cobro, sino de facturación. Porque si tú no facturas, no se genera deuda y no hay cobro. Si la distribuidora cobran el 95, 97% de lo que factura, entonces este país, la sociedad, incluyendo los pobres, que son la mayoría, porque el 75% de los clientes que están registrados consumen 200 kilovatios horas al mes o menos. Y el que consume 200 kilos al mes es el que tiene lo elemental para subsistir, o sea, una nevera, un abaniquito, un televisor, o sea, no tiene lujo y esa gente cumple, esa gente paga. Y la mejor prueba de ello es que búsquense ustedes esos negocios de electrodomésticos que están dedicados a la clase humilde. Ahí ninguna de esas empresas quiebra y le venden fiado. Y se sabe que aquí los pobres no están bancarizados, la mayoría, entonces cumple. Entonces el pobre aquí paga y la población en sentido general. Ahora, si usted no le factura, que es la responsabilidad de la distribuidora, porque no le instala un contador, entonces no le pueden cobrar. Entonces, eso de que Milton dice que ha mejorado, búscate lo que había inicialmente y está más o menos igual. Quizá las pérdidas han aumentado. De hecho, en estos días salió un reportaje en Diario Libre donde decía que Edesur había aumentado sus pérdidas, pero está en un 24%. Ahora, yo no entro en detalle de analizar distribuidora por distribuidora porque eso es irrelevante. Es el sector como tal que es lo que incide. Y destaco que es la oveja negra, porque esa duplica las pérdidas desde norte y de sur. Ahora, lo que yo te puedo decir a ti, por ejemplo, que este gobierno quiere vender la idea, los funcionarios del sector eléctrico, ¿qué dicen ellos? Y una pena que yo no trajera esas gráficas, pero en mi último artículo que publiqué en Acento, hice un análisis del año 2021, hay tanto de esas gráficas. Un logro de este gobierno, que ha sido el año 2021 el año que más energía se dio. Búscate el histórico de la energía servida al sistema nacional año por año. Y año por año crece. Es como el PIB del Banco Central, por los años crece. Entonces, año por año, cuando se termine el año, ese año es el año récord que más energía se dio. Porque crece entre un 3 y un 5%. O sea, lo que creció en el 2021 con relación al 2020, año de pandemia, que hay que tener en cuenta, es lo que ha sido tradicionalmente. En el 2020, cuando la economía se fue a pique, por la pandemia, que el país prácticamente se cerró, se generó más energía que en el 2019.
Entonces, eso no es un logro, porque esa es la tendencia tradicional en 50 años del sector eléctrico. Entonces, otro que quieren presentar como logro. La cantidad de clientes que incorporamos a la distribuidora. Busca el histórico de los datos que ellos publican y vas a encontrar ahí que año por año las distribuidoras aumentan su número de clientes. ¿Por qué? Porque los edificios que se construyen nuevos, esos son clientes que se registran en la distribuidora. Aumento de la población, aumento del consumo. Exacto, entonces nada de eso son logros. Ahora, las estadísticas reales son las pérdidas que ellos publican en sus informes oficiales y el déficit financiero que no lo pueden ocultar. Y tú sabes, este año, ¿cuánto es el presupuesto del sector en el presupuesto, cuánto se consignó para subsidio del sector eléctrico? 53 mil millones de pesos, 1.000 millones de pesos más que el año pasado. Y tú verás que en el complementario van a meter 10, y ahora con la excusa de los combustibles, ahora eso va a meter 15 mil, 20 mil millones. Pero con el aumento de la tarifa se entiende que eso podría compensar. Equilibra. No equilibra nada, porque ve a ver si las pérdidas han bajado desde noviembre, cuando la tarifa subió. Bien. Y aquí tradicionalmente se ha demostrado, cuando sube la tarifa, aumenta la evasión. ¿Por qué? Porque el sistema de distribución es muy vulnerable y en consecuencia la gente entonces que no puede pagar, porque yo te voy a decir una cosa. La gente que consume 200 kilovatios horas al mes o menos, ahora en abril, cuando tú comparas lo que van a pagar en abril con relación a lo que pagaban en octubre, cuando no había aumento, estamos hablando de un 37% de incremento. Vamos a esos aspectos de la tarifa eléctrica luego de la pausa comercial. Conversamos en esta noche con Bernardo Castellanos, consultor eléctrico, hablando sobre todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico en la República Dominicana. Retornamos en breve. Bien, ingeniero Bernardo Castellanos, hemos sido testigos de que en República Dominicana la tarifa eléctrica se mantuvo inalterable durante muchos años. Hemos pagado el mismo precio por el kilovatio de 0 a 200, de 200 a 500, durante muchos años. Hace unos meses empezó lo que fue anunciado como un incremento prorrateado mínimo trimestral hasta ajustar al precio real la tarifa. Eso iba a tomarse unos 3 años, tengo entendido. Sin embargo, me vi en la prensa y me llamó la atención y le quiero preguntar que hay un aumento de tarifa de 9%. Tenía entendido, reitero, que serían 0 punto algo, un punto por ciento cada 3 meses. ¿Qué está sucediendo con este aumento? Así es que este gobierno lo previó, esta administración de las distribuidoras. Mira, yo creo que ahí tenemos que irnos al origen. La excusa que están usando los funcionarios del sector eléctrico para justificar este aumento abusivo a la población, sobre todo a los que menos pueden y menos tienen, 75% de los clientes consumen 200 kilovatios hora al mes o menos, eso es el famoso pacto eléctrico. Pacto eléctrico que, como vimos anteriormente, el PRM se negó a firmar, teniendo el vocero principal, Antonio Almonte, y Andrés Astacio. Pero fíjate, hay un dato interesante. Después del artículo, después del documento que yo mostré en el segmento anterior, de los 10 puntos que planteó el PRM, solamente leí uno, para firmar el pacto, Antonio Almonte escribió este artículo en acento, para referirse a la posición del PRM. Y yo voy a leer la síntesis, la sinopsis de ese artículo, porque el artículo se llama Un pacto eléctrico ligero que dejará igual la crisis. Y dice lo siguiente: a pesar de sus 58 bien escritas páginas y de reflejar un gran esfuerzo profesional de sus autores, se refiere al documento del pacto eléctrico, en términos prácticos, el documento del pacto eléctrico propuesto por el gobierno de Danilo Medina, añado yo, no plantea solución a los 4 causas principales de la crisis del sector eléctrico dominicano. Entonces, ¿cómo es posible que el hoy ministro de Energía y Minas, con ese artículo y con ese pensamiento tan lúcido, entonces firmó el pacto que él objetaba con esos argumentos? El mismo pacto.
y ahora lo defiende a capa y espada. Y lo usan como sombrilla para justificar estos aumentos. Un pacto que, de hecho, el PRM se había retirado de la discusión en el gobierno pasado, y ahora, cuando se fue a firmar el sector social, que es una de las patas importantes, no lo firmó. Entonces es un pacto que, en términos reales, está ilegitimado en la sociedad, porque el sector social no participó, sino fue un pacto de cúpulas políticas y el gobierno y los empresarios. Ahora bien, la excusa es el aumento de los precios de los combustibles. Y tú me dirás, bueno, ciertamente los combustibles han subido, pero vamos a ver si no ha habido una negligencia de parte de los funcionarios con el tema de los combustibles del sector eléctrico. Punta Catalina, por ejemplo. El gobierno pasado, en la gestión de Jaime Aristi, contrató el suministro del carbón de Punta Catalina por un año, 1.800.000, 2 millones de toneladas. Ese suministro terminaba entre julio y septiembre del 2021. Desde abril del 2020, los precios internacionales del carbón venían subiendo, incrementándose de manera sistemática. Y si los funcionarios responsables de Punta Catalina, porque el jefe de Punta Catalina, hasta ahora que Celso Marrancini ha tomado el control, era Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas. Si ellos hubieran estado, como se dice en el argot popular, chequeando sus cartones, hubieran podido detectar que mes tras mes, desde abril de 2020, venía el precio del carbón sistemáticamente incrementándose. Ellos también tenían que saber que una licitación pública internacional para contratar el carbón de Punta Catalina, entre el momento que tú publicas el aviso y tú firmas el contrato, te toma entre 2 y 3 meses. Entonces, una gente previsora, planificadora, responsable, ¿qué hubiera hecho? Que en enero del 2020, fruto de que venía el precio subiendo, fruto de que en julio o agosto se vencía el contrato de suministro, o sea, lo que ya se había acordado y que me toma 3 meses, yo en enero del 2021, al principio, convoco la licitación, contrato en marzo, el suministro de un año. Pero no, se descuidaron. Convocaron la licitación en junio. ¿Y cuál es la diferencia entre enero y junio? Que si la convocan en enero, hubieran firmado el suministro de Punta Catalina por un año por $70 la tonelada o menos. Cuando convocan la licitación en junio, sucede que el carbón, ¿saben cuánto estaba? En 106 toneladas. 104 dólares. 104. Digo, fue la oferta más barata que se presentó a la licitación, pero hubo oferta de 220. Pero ¿qué pasa? Que esa licitación, a pesar de que la adjudicaron, no se materializó. Y ahí vino la famosa crisis que se combinó con un atraso en el suministro de los últimos barcos del carbón del contrato anterior. Y llegó un momento que tuvieron que salir desesperados a comprar carbón en Itabo, que nunca se le acabó el carbón, y a Barahona, que también opera carbón, tampoco se le acabó el carbón. El único carbón que estuvo en peligro es el de Punta Catalina. Y luego el presidente Luis Abinader tuvo que intervenir y rescatar, actuar como un bombero. O sea, como la película esa Rescatando al Soldado Ryan. Bueno, el presidente rescató al soldado Ryan del sector eléctrico. Y es algo contradictorio porque cuando un presidente se rodea de funcionarios y nombra funcionarios para dirigir diferentes dependencias, ministros, directores, etcétera, ¿cuál es el objetivo? Que esos funcionarios le quiten carga al presidente, ¿verdad? Pero aquí es al revés. Aquí el presidente que sale a rescatar a los funcionarios del sector eléctrico, que en vez de quitarle carga al presidente, le ponen carga. Entonces, si el presidente Abinader no interviene con su homólogo Iván Duque en Colombia, por una amistad que tiene, una relación de amistad, no se consigue carbón de Punta Catalina. Pero ese carbón hubo que comprarlo grado a grado. No fue por licitación. Y esta es la fecha que esta sociedad, ninguna autoridad del sector eléctrico le ha dicho qué cantidad de carbón se compró en Colombia ni cuánto se pagó. Pero no solo eso. Todo el carbón que se ha comprado desde septiembre, julio, septiembre, a la fecha en esta gestión, no sabemos a qué precio se ha comprado, qué cantidad se ha comprado y se ha hecho sin licitaciones, sino grado a grado. Y las informaciones que han trascendido oficialmente de cosas que se han filtrado con documentación que ha sido denunciada, por ejemplo, por Somos Pueblo, se ha comprado grado a grado, pagado por adelantado a una sola empresa
suplidora de carbón que se llama CMC, donde uno de los accionistas es Glencore, una empresa minera de capital suizo, pero multinacional, con una gran presencia en Canadá y que era dueño de Falconbridge, fue uno de los dueños de Falconbridge hace unos años, luego ellos vendieron. Entonces, ¿qué pasó? El presidente tuvo que volver y salir en rescate del sector eléctrico y de sus funcionarios y emitir un decreto declarando de emergencia la compra del carbón de Punta Catalina, porque si no emite ese decreto declarando de emergencia, Punta Catalina se hubiera quedado sin carbón. ¿Y cuál es el objetivo de ese decreto? Que tiene una duración de 6 meses. Que para la compra del carbón se omita el procedimiento que establece la ley de compras y contrataciones. ¿Qué vigencia tiene ese decreto? 6 meses, yo creo que ya está, si no ha vencido, está por vencer, porque ese decreto fue en octubre, noviembre, y está por vencer o ya venció. ¿Y en la actualidad cuál es el cuadro entonces? Y la perspectiva de cara al conflicto internacional, a los temas del aumento del petróleo y todo eso. Bueno, la situación ahora es que, por ejemplo, Sergio Marrancini asume el control de Punta Catalina a principios de este año, porque luego de toda la controversia alrededor del fideicomiso, que el gobierno decide retirar el tema del fideicomiso de su discusión, inclusive ya el fideicomiso había sido de alguna manera registrado en la Superintendencia de Electricidad y quien estaba figurando como agente del sector eléctrico no era la CDE, sino el fideicomiso de Punta Catalina. Entonces, con una resolución de la Superintendencia, y todo eso se tuvo que revertir. Y ahora es la CDE de nuevo que asume la representación de Punta Catalina ante el sector, ante el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, el organismo coordinador. Entonces, a partir de ese momento, Sergio Marrancini asume el control. Y Sergio Marrancini, teniendo un decreto de emergencia que lo faculta a comprar grado a grado, ¿qué hizo? Hizo una licitación. Aunque fue de emergencia por la precariedad, porque se está operando en Punta Catalina con un carbón que está ahí prácticamente en el día a día, digo, por las cosas que uno ve, convoca una licitación un viernes para entregar oferta el martes. Eso te quiere decir la urgencia que hay del carbón y para que ese carbón se entregara en mayo. ¿Qué pasa? Que en esa licitación vienen varios oferentes y las ofertas son diversas. Glencore, por ejemplo, que viene no como CMC, sino como Glencore propiamente, oferta carbón a $525 la tonelada, por encima de los $500. Hay varias ofertas que vienen en los 300, los 200, y hay una oferta de un consorcio colombiano-dominicano que oferta a $154 la tonelada. Entonces, ese consorcio, habían 3 condiciones que exigían los pliegos. Que usted tuviera, le llaman ventana de exportación de carbón, o sea, estuviera habilitado para, ¿no? Usted tiene que certificar la calidad de su carbón por un laboratorio internacional. El que se usa generalmente es una empresa suiza que se llama SGC. Y tercero, que usted hubiera vendido 1 millón de toneladas de carbón el año anterior, o sea, en el 2021. Esa última condición para mí no me hace sentido, no entiendo. Porque a usted como yo, que si voy a comprar carbón, a mí no me interesa si usted me vendió 1 millón o vendió 100 toneladas. Me interesa el precio y la calidad. Me interesa el precio y la calidad y que usted me cumpla. Claro. Entonces, esa empresa de 154 fue descalificada precisamente por esa cláusula, porque no había vendido 1 millón. Y sucede que la que cotizó 525, 500 y pico de dólares la tonelada, negociando bajó a 387. Y la licitación que era de 240,000 toneladas, la dejaron solamente 120,000. Y contrataron 120,000 toneladas a 387. Calcula 387 versus 70. Ahí hay 217 millones de dólares por tonelada, que se ha pagado en exceso. Y que quede claro, no estoy hablando de corrupción, para que no se confunda. Sino temas de precio. Sino que si se hubiera sido si se hubiera sido diligente, sí, planificador, usted hubiera contratado los 2 millones de toneladas del carbón en marzo del 2021 a $70 y por la improvisación, la negligencia y la irresponsabilidad se ha estado comprando un carbón alrededor de $200 y este último a 387. ¿Qué significa eso? Que ahora con la situación que hay de especulación financiera en los mercados de combustible, especialmente en el carbón, porque hoy día están en el orden de $250 la tonelada, nosotros terminaremos pagando un sobreprecio. Y vuelvo a repetir, no significa corrupción, sino atribuir a la improvisación, a la irresponsabilidad y a la negligencia de los responsables de Punta Catalina, que no contrataron, hicieron la licitación en enero de 2021 para contratar a 70. Y eso le va a costar a este país
alrededor de 200 millones de dólares en adicionales. ¿Y dónde va esos 200 millones de dólares? A la distribuidora. Es una presión a la distribuidora. Y que obviamente eso presiona la tarifa. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quieren que los clientes, esa irresponsabilidad, paguemos los platos rotos. Pero fíjate la diferencia dentro del mismo gobierno entre un ministerio y otro, cuando uno que actúa negligentemente y uno que actúa diligentemente. Ministerio de Hacienda. Este país, hoy día, su generación a base de gas natural está entre un 35 y 40%. El Ministerio de Hacienda, previsor, planificador y diligente, y que estaba chequeando sus cartones para que no se le pasaran los bolos, ¿qué hizo? Sacó con tiempo y viendo la tendencia del combustible, del gas natural, sacó un seguro de cobertura del gas natural, que se pagó una prima en el orden de los 20 millones de dólares, que consistía en lo siguiente. Se estableció el precio, que creo que era $3.80 por millón de BTU. Por encima de ese precio, el seguro de cobertura cubría la diferencia. Y por debajo, como un seguro de vehículo. Bueno, como el precio del gas natural ha llegado a cotizarse cerca de los $6 el millón de BTU, tan pronto sobrepasa el precio que se estableció, 380. 380, 370, el valor que fuera, el seguro cubre esa diferencia. Y eso ha permitido que más de un año que puede tener ese seguro que se sacó, no solamente se recuperó ya la prima que se pagó, los 15, 20 millones de dólares, sino que además de eso ha aportado fondos al presupuesto nacional que han servido para mitigar el alza del gas natural. Y recientemente, en estos días, salió una nota del Ministerio de Hacienda informando a la sociedad, porque el Ministerio de Hacienda informa, a diferencia del Ministerio de Energía y Minas, que no informa nada, diciendo que en lo que va de año, las economías, o sea, lo que había aportado ese fondo en el orden de los 15 millones de dólares. Entonces tú tienes que, por otro lado, entre el carbón y el gas natural representan el 70% de la generación del país. 20% es renovable y 10% más o menos es el petróleo. O sea que la subida del petróleo en términos de la energía eléctrica no tiene impacto, porque solamente es un 10%. Entonces, ¿y el cuadro operativo de Punta Catalina en la actualidad cuál es? O sea, al margen de la salida de la planta, por un tema de mantenimiento al margen No. Hubo una avería, porque es algo simpático. Parece que eso es un mal... recurrente. Es un mal en el ADN de los funcionarios de Punta Catalina, el sector eléctrico, exceptuando a Celso Marrancino. El año pasado, en enero del 2021, una de las unidades de Punta Catalina, creo que la número 2, salió por una avería y tenía 10 días fuera del servicio, y el ministerio, ni la CDE, ni Punta Catalina le habían informado a esta sociedad que la planta había salido. Un diario acuicioso se dio cuenta y iba a publicar la noticia, pero antes de publicarla quiso buscar la reacción en la fuente, entonces ahí emitieron un comunicado diciendo que la planta había tenido una avería, un percance. Entonces Jaime Aristi, que no baraja, de una vez dijo, eso fue una mala operación. Y claro, vino la discusión, que sí, que no. Y el ministro de Energía y Minas se comprometió con esta sociedad públicamente que a finales de enero del 2021 le iba a rendir a esta sociedad un informe pormenorizado, no solamente de la avería, sino de cómo habían recibido la planta de la gestión pasada. Se le celebró el primer cumpleaños con bombos y platillos, hace ya 15 meses de eso, y ese informe no se ha dignado en dárselo a conocer a esta sociedad. Pero él ha hecho un esfuerzo, ingeniero Castellano. ¿De qué? De presentar los niveles de transparencia en términos de las operaciones y los temas urgentes de Punta Catalina. Pero ¿cuál es la transparencia? Si, por ejemplo, esa avería no se ha dicho, él se comprometió a decirle a esta sociedad en enero, a hacer un informe y no lo ha entregado. ¿Cuál es la transparencia? Si compra carbón y no le dice a esta sociedad a cuánto se compró el carbón y qué cantidad se compró. Porque cuando Jaime Aristi compró carbón, ¿qué fue? Un proceso de licitación pública que lo conoció la sociedad. Hubo lo que se llama una subasta inversa. ¿Qué significa subasta inversa? Que vienen las ofertas, tú cotizaste 60, Gregory cotizó 80 o 70 o 62. Entonces yo vengo como dueño CDE y digo, ahora ustedes vamos a hacer una puja a ver quién me da el mejor precio.
cada quien conoce las ofertas de los demás y comienza tú. Bueno, de 61 yo bajo a 60, tiene Gregory. 59, bueno, hasta que llega un punto, yo no doy más y ahí ganó. Entonces ahí tú consigues una rebaja adicional. Pero ahora, y ustedes buscan en los periódicos y ustedes van a ver que dice, se firmó con Escol el suministro a tal precio. Pero él había informado de que se había producido un retraso en el tema del producto para, ese retraso para la energía. No, ese retraso fue el año pasado, que eran del carbón. Los últimos embarques de Punta Catalina que había contratado la gestión pasada. Pero lo que él ha contratado en este gobierno, salvo lo que ahora Celso Marrancini dirigió la licitación, él no fue el que dirigió la licitación porque él no es parte del comité de compra. O sea, pero en su gestión se hizo la licitación y se conoce cómo se contrató y qué cantidad se contrató. Pero lo que se contrató bajo la responsabilidad del ministro de Energía y Minas, no sabemos los precios, ni sabemos las cantidades. Entonces, si eso es transparencia, yo voy a tener que revisar, voy a tener que ir a la Academia, a la Real Academia Española para buscar el significado. Pero fíjate lo que quería volver al tema de que parece que es una falla de origen. Ahora la unidad número 2 salió, la número 1 creo que fue que salió ahora, hace como 10 días. Y pasó la misma situación de enero. Salen a las 12 de la noche del sábado, del sábado antepasado, del sábado antepasado, y no informan nada. Se percatan, se filtra la información, entonces sale Jorge Reynoso, que es el funcionario con más nombramiento en el sector eléctrico, porque es por decreto miembro del Consejo Unificado de la Distribuidora. Por decreto está en el Comité Técnico de Punta Catalina, director ejecutivo de la CDE, director de planificación de la CDE. Pero a lo mejor no cobran ningún en todos esos yo no estoy diciendo si cobran o no, estoy diciendo los cargos que él ostenta simultáneamente. Director de planificación de CDE, miembro del Comité de Compra de CDE y presidente del Comité de Compra de Punta Catalina. Entonces, él sale y asistente de Celso Marrancini en Punta Catalina, por lo menos públicamente lo que se ha dicho. Entonces él sale cuando se descubre que la planta da fuera de servicio y da la versión y dice, no hay que alarmarse, porque eso es un mantenimiento mayor que estaba programado y no ha pasado nada. Bien, ¿qué sucede? Que cuando tú revisas las cosas y tú buscas el organismo coordinador, no estaba declarado de mantenimiento y la planta fuera de servicio todavía seguía declarada como que estaba disponible. Entonces, a los pocos días, Celso Marrancini, que es un agente responsable, que dijo, no señor, ahí hubo una avería, hubo una falla, porque la planta se sacó por un chequeo rutinario y cuando se estaba en el proceso de arranque, hubo un fallo y entonces decidimos sacarla y ponerla en el mantenimiento mayor que no estaba programado. Lo que estaba programado era el mantenimiento mayor de la otra unidad, pero aprovechamos que esta presenta se falla y decidimos hacer mantenimiento. Entonces, desmiente categóricamente lo que el señor Reynoso había exactamente, indicado. Pero esto está en los periódicos. O sea, yo no estoy aquí dando información de inteligencia. Es algo que cualquiera que busca a Diario Libre va a ver las dos declaraciones. Vamos, Bernardo Castellanos, ingeniero, a hacer una pausa comercial. En breve retornamos para la parte final de este interesante tema, sistema eléctrico en la República Dominicana. Bien, ingeniero Bernardo Castellanos, quiero preguntarle un aspecto técnico y económico a la vez sobre Punta Catalina. La importancia que radica que tengamos una generadora de esta magnitud, básicamente lo hemos cifrado en que al ser generadora a través de carbón, va a ser lo suficientemente económica, que va a incidir, por supuesto, en el precio del kilovatio hora en la República Dominicana. El precio del carbón se ha disparado en el último año, entonces es rentable todavía económicamente como para haberla preferido con este sistema de generación carbón. Bueno, mira, el tema de rentabilidad, un dato.
Jaime Aristi Escudero y el gobierno pasado establecieron que la rentabilidad de Punta Catalina anual, o sea, los dividendos, lo que se llama el evita, que son las ganancias antes de deducciones, impuestos, etcétera, eran 250 millones de dólares. Hay un análisis que circula en las redes que lo hizo el actual asesor económico del Poder Ejecutivo, que es Pedro Silverio, aunque no dice su nombre, pero dice asesor del Poder Ejecutivo, el documento que circula. Y en ese documento hay un cuadro de Excel que es un análisis, un modelo financiero de Punta Catalina. Sucede que en ese modelo financiero que elabora el asesor económico se establece que las utilidades de Punta Catalina en un año normal de operación, en vez de 250 millones de dólares, como decía Jaime Aristi, el gobierno pasado, son 330 millones de dólares. El año pasado, con todos los percances que tuvo Punta Catalina, con el tema del carbón que hubo que bajar la generación, con la avería de 45 días que tuvo una unidad, el gobierno declaró, el propio ministro de Energía y Minas, que las utilidades fueron de 170 millones de dólares. Punta Catalina opera en la realidad como un fideicomiso, porque Hacienda está actuando como fiduciaria. ¿Qué hace Hacienda? Hacienda debita todos los meses de Punta Catalina de los ingresos 15 millones de dólares, que son ganancias anticipadas. O sea, estamos hablando de 180 millones de dólares al año. Este incremento en el costo del carbón simplemente lo que hace es que se le traspasa a la distribuidora y eso no afecta a la rentabilidad de Punta Catalina. O sea, la rentabilidad de Punta Catalina seguirá siendo básicamente la misma, al menos que por su costo de generación, o sea, si el carbón se dispara a unos precios, que tú digas que Punta Catalina no puede generar, entonces esa rentabilidad se cae. Pero mientras Punta Catalina esté generando y Punta Catalina está supuesto a producir anualmente bien operada, bien gestionada, sin todas estas situaciones que han salido al tapete, alrededor de 5.000 millones de kilovatios hora al año. Y representa hoy día más o menos entre el 25 y el 27% de la generación total del sistema. Obviamente, con el tiempo, como la demanda crece todos los años, o sea, y la generación de Punta Catalina no aumenta todos los años porque tiene un límite. Es más, si no se mantiene, o sea, si no se opera adecuadamente y no se le dan los mantenimientos adecuados, preventivos, que recomiendan los fabricantes, esa generación puede ir decreciendo. Entonces, suponiendo que se mantenga su generación igual, 5.000 millones de kilovatios hora al año, como la demanda crece y la generación es la misma, entonces lo que hoy representa un 27%, en 5 años será un 20%. Las Itabo eran las Punta Catalina del sistema en los años 80 y hoy son importantes, pero aportan el 6%, el 7%. ¿Necesitamos contratar mayor generación que la que actualmente tenemos instalada? Por supuesto, porque es que o sea, la demanda de energía crece todos los años. Porque hay un crecimiento vegetativo, es como la economía. Si la economía crece, la energía es un motor fundamental en el crecimiento de la economía. Entonces, todos los años, aquí, sin mayores consecuencias, sin mayores desarrollos, la energía crece entre un 3 y un 5%. Ahora, si en un año hay un impulso económico de grandes inversiones en turismo, en industria, en edificaciones, oficinas, que demandan más energía, obviamente ese año puede dispararse la demanda. Pero en términos vegetativos, la demanda crece entre un 3 y un 5%. Estamos hablando que si nosotros deberíamos estar generando hoy día alrededor de 20.000 millones de kilovatios hora anuales. 3%, 5% son 1.000 millones. 1.000 millones significa que nosotros tenemos que estar instalando más o menos cada 2 años, todos los años entre 100 y 150 megavatios. Entonces, claro, porque aún en los países desarrollados, en donde la energía quizás no crece a la misma tasa porque ya han alcanzado un cierto nivel y además hay mucha eficiencia energética, o sea, se ha ido disminuyendo la demanda por el lado del consumo porque equipos más eficientes, luces LED, etcétera. Como quiera hay que estar instalando plantas nuevas porque también llega un momento que las plantas viejas van saliendo del sistema. Entonces nosotros estamos en la obligación. Porque ahora mismo, fíjense un detalle, Punta Catalina entró 750 megavatios y en 2 años el sistema la absorbió. Y ahora sale Punta Catalina una unidad 250 y miren cómo están los apagones. O sea que ahora mismo inclusive el país no tiene disponibilidad suficiente para hacer frente a una salida, por ejemplo, de una unidad de Punta Catalina, genera problemas, porque no tenemos suficientes reservas. Entonces, aquí este país está obligado
a elaborar un plan de expansión, o sea, en base a la demanda y hacer las licitaciones. Se han hecho licitaciones que todavía no se han materializado, pero que yo tengo ciertas objeciones con esas licitaciones, pues será tema y el gobierno de otro programa. ingeniero Bernardo, el gobierno no tiene la posibilidad realmente de construir la propuesta para la zona de Manzanillo, de un nuevo parque eléctrico. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es licitar para que el sector privado construya esas plantas y lo digo por un tema de recursos. Y las distribuidoras compren la energía y que sea el sector privado que haga la inversión. Esa fue la decisión que tomó el gobierno. Ahora, con los ingresos de Punta Catalina, si una planta genera 170, 250 millones de beneficios, esos recursos dan para construir otra Punta Catalina. ¿Por qué? Porque un proyecto de generación, ¿cómo se financia? Si vale 1.000, de esos 1.000, el dueño del proyecto aporta entre el 15 y el 20% de capital. O sea, estamos hablando, aporta 200 millones. En el periodo que dura el proyecto, que son 3, 4 años, dependiendo de la tecnología. Y el resto, el 80%, se financia. Y ese 80% se repaga con los ingresos que genera ese proyecto. Entonces, pero Hacienda está usando ese dinero. Pero lo está usando para el presupuesto nacional, o sea, lo está usando posiblemente contablemente, lo registra como pago de todos los recursos que le transfirió el Estado para la construcción de Punta Catalina, y al entrar en el presupuesto nacional, pues eso se va al 90% a gasto corriente, porque el presupuesto se ejecuta 90% gasto corriente, 10% inversión. Bien. Ingeniero Bernardo Castellanos, gracias por haber estado en la hora 22. Ustedes, amables televidentes, han sido testigos de la explicación sobre los criterios de cómo está funcionando el sistema eléctrico en la República Dominicana por parte del ingeniero Bernardo Castellanos. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación, un placer. Bien, hasta la próxima, amigos.